Nos ponemos de pie para tener esta lectura. Yo leo y vosotros me seguís con vuestra vista. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú el que en esta noche nos hable y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te pedimos, Padre, que podamos no ser solamente oidores, sino hacedores de ella, y que podamos tener corazones dispuestos, contritos y humillados, y presentarnos ante ti hoy en esta noche con la actitud correcta en nuestros corazones. Padre, perdónanos tú, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ayúdanos y que seas tú, Padre, reflejándote en tu pueblo y manifestando tu palabra a través de nuestros oídos y en nuestros corazones, Señor. Que seas tú exaltado, Señor. Que seas tú veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura. Gracias, Padre, y te pedimos que seas tú manifestándote con poder en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Hemos estado hablando todos estos jueves con anterioridad acerca de 5 cosas que ya sabemos, lo cual no quiere decir que ya asumimos como entendidas, sino que muchas veces, aún sabiendo ciertas cosas, necesitamos recordarlas. Y el apóstol Juan, en esta primera carta, en esta primera epístola, destaca al final del libro, no al principio, sino al final, estas cosas que ya sabemos, como hemos mencionado anteriormente. Primero, que tenemos vida eterna. Amén. Ahora bien, hay eternidad en nosotros y el libro de Eclesiastés lo dice, ¿recuerdan? Somos eternos, unos para vida eterna y otros para muerte, condenación y destrucción eterna. Hay que hacer una diferencia. Pero nosotros, aunque no tenemos una marca física que se vea, lamentablemente no tenemos una areola aquí, ojalá fuera así, pero bueno. Digo ojalá, luego la tuviéramos y nos apedrean cada esquina al que no la tenga. A ver, pero bueno, mejor el Señor tiene un propósito. Hoy vi un vídeo que iba a compartir, creo que era por Instagram o por TikTok, no recuerdo dónde me saltó el vídeo, enseñando la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y este hombre con las manos tomaba una ramita de cizaña, le hacía esto, la molía con la mano seca y le hacía así, se iba todo y era todo paja. Y tomaba una de trigo y hacía así, y luego al final la soplaba y quedaba el grano ahí dentro. Y eran prácticamente indistinguibles una de la otra, salvo por el fruto. Salvo por el fruto. Y por eso dice la Escritura que por sus frutos, ¿qué? Os conoceréis. Y aquí nos recalca la Escritura que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios, como ya enseñamos anteriormente. Somos de Dios, el Hijo de Dios no vive en pecado. Si usted se considera hijo de Dios y vive en pecado,
usted tiene un problema. Alguien miente. O miente Dios y su palabra o miente usted. Yo creo que no hay que ser muy listo para sacar la conclusión, ¿no? De quién está equivocado. Antes sea Dios veraz y algunos hombres mentirosos. Bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos que alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Decíamos que nosotros los creyentes tenemos esa vía directa, ese acceso directo a través del Espíritu Santo hacia Dios y que Él nos oye. Antes, hacíamos el ejemplo, cuando el cable de internet, iba por cable siempre, que no había la red wifi tan moderna que tenemos hoy, decíamos que el Espíritu Santo era ese cable que unía el ordenador y la fuente central o matriz. Hoy en día ya eso no es así, pero igual, si no tienes una red, no te puedes conectar a ninguna, no puedes estar conectado al aire. El Espíritu Santo nos une a Dios. Por eso dice que nos sella, regenera, que mora en nosotros. Y si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, como dice en San Juan capítulo 9, Dios no te va a escuchar, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, decía el ciego enseñando a los genios, escribas y fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos cuando oramos conforme a su voluntad. Ahora, que Él nos oye y que sabemos que tenemos respuesta a nuestras peticiones, no significa que el Señor, como les daba el ejemplo de aquella máquina de premios de los niños, siempre que tú le pides, te va a dar lo que tú quieres. Porque ni siquiera tú sabes lo que es bueno para ti mismo. Tú no lo sabes. Por eso Él, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, te va a responder tus oraciones, aunque a ti no te guste. Señor, pero es que yo quería el Ferrari. Fiat, para ti, Fiat, italiano. Fiat. Has orado mal, Fiat. Es un italiano igual, señor, coche italiano, y tú en tu mente te has figurado un Maserati 4x. Fiat 500, pequeñito. Toma. De híbrido de mentira o de eso, de 20 caballos ahí, que parece que tiene 2 hámster dentro del motor, pequeñito. Pero eso es un híbrido. Bueno, por ejemplo, su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces yo tengo que estar gozoso cuando el Señor responde mi oración y me da según su voluntad. Bueno, Señor, es que yo te pedí que me quitaras el dolor de cabeza, no que tuviera un dolor de pies. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué propósito tiene Dios? Hay cosas que usted me la pregunta y yo le voy a decir, mire, no lo sé. Tendré que ser sincero, decirle, mire, no sé qué propósito tiene Dios con esto, no lo sé. Pero tenemos que tener la certeza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La siguiente certeza es que somos ¿de quién? De Dios. Sabemos que somos de Dios, lo sabemos. Por eso dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? Dice el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Lo sabemos. Y hablábamos en esa vez que hablamos, que fue la última vez, el jueves pasado, que sabemos que somos de Dios, que pertenecemos a Él, porque primero Él pagó un precio por nosotros. Él nos compró con su sangre, porque Él nos escogió y nos predestinó, y porque Él nos amó primero. Somos de Dios. De eso no debemos tener duda. Ahora viene la segunda parte del versículo, que es ya entrar en materia. Todo esto fue a manera de repaso para que tuviéramos una idea. En el versículo 19 dice, como hemos visto en la primera parte, sabemos que somos de Dios y tenemos esa certeza. Tú y yo, lo que hemos creído en Cristo, le hemos recibido como Señor y Salvador. Pero la segunda parte dice, el mundo entero está aquí. Y aquí viene ya la cosa más complicada. Hace unos años estaba predicándole a un ateo que se autodefinía como adorador de la ciencia, según él.
Dice, mi Dios es la ciencia. Bueno, sabe que me muevo en círculos de este tipo, de científicos, de esto, de aquello. Bueno, bien. Y él me decía, ¿cómo yo puedo creer en ese Dios que tú predicas cuando es un Dios bipolar? Yo, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir este ateo con eso? Tú me dices que tu Dios me ama, pero que me va a mandar para el infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. Tú dices que Dios me ama y me decía, la teoría de la vacuna a mí no me vale. ¿Cómo tú me vas a decir? Es que te va a doler la vacuna, pero te va a hacer bien a la postre. ¿Cómo me va a hacer bien a mí el infierno para siempre? Hace unos años de esto y yo no le pude responder al ateo. Le dije, me callo, tienes razón. De tener que admitir que el ateo tiene razón, que el impío tiene razón, tú dices, wow, si tuviera un palo le doy para que se calle, pero no puede. Y yo digo, Señor, perdóname, ¿cómo yo he estado predicándole el evangelio a este hombre? Y esos son detalles que yo mismo, oye, te llegas a preguntar y a decir, ¿qué evangelio estoy yo predicando? ¿Se contradice la Biblia? Antes sea Dios veraz. Vamos a ir al Salmo 5, Salmos capítulo 5. Versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a algunos, todos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 11, versículo 5 en adelante, Salmo 11. Lo tenemos. Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama violencia, su alma los ama. Sobre los malos hará llover flores. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Les suena de algo en el versículo 6 el fuego, el azufre y el viento abrasador? ¿De dónde les suena eso? ¿De qué sitio? Bueno, hermana, Sodoma y Gomorra, ¿de dónde más? Del infierno. ¿Cuántas semanas es el infierno? Y va a ser, dice, lanzado el infierno con todo al lago de fuego. Y claro, y esta pregunta ronda en el corazón nuestro. Y en muchas ocasiones encontramos a la gente diciendo, es que Dios te ama a ti, pero aborrece a tu pecado. La Biblia aquí no dice eso. La Biblia aquí no dice eso. Y me da la sensación que en muchas ocasiones tenemos la idea de que la Biblia, la palabra de Dios, va de San Juan capítulo 1 o de Mateo capítulo 1, 2 y 3 hasta San Juan 3:17. Vamos a ir allí a San Juan 3:17. Y muchas veces nos quedamos con esta idea que nos predican y nos enseñan en muchas ocasiones y nos parece que la Biblia se acaba en Juan 3:17. Juan 3:17. Lo tenemos. Porque no envió, después dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él. Y el 3:36 de San Juan dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Pero el que rehúsa creer en el Hijo será también salvo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Salvo que creamos que todo el mundo va a ser salvo, la Biblia, después de Juan 3:16 y 17, sigue teniendo versículos. Y esta palabra mundo, cuando la vemos aquí en el pasaje, entendemos, si leemos San Juan capítulo 17, ¿a quiénes se refiere? San Juan 17, podía haber leído el capítulo entero de San Juan 17, pero he seleccionado unos cuantos versículos para que tengamos una idea. Versículo 6, San Juan 17. Lo tenemos. El 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No todos han guardado la palabra de Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, de los que me diste, se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hasta el 16. 13. Ahora yo voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca, ¿todo el mundo va a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lamentablemente no. Entonces entendemos que la palabra mundo no se refiere a... Mira, curiosamente, en este año, un paisano mío cumplió la cifra de 8.000 millones de habitantes en el mundo. No recuerdo, creo que fue un hermano de aquí que me lo dijo. Mira, ha sido paisano tuyo el habitante 8.000 millones del mundo. ¿Fue uno de aquí que me lo dijo o no? Sí. Madre mía, me dicen las cosas y luego no se acuerdan. Bueno, 8.000 millones. Lamentablemente, los 8.000 millones no reconocen, aunque hayan oído de Cristo, no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Ni siquiera aquellos que están viviendo en Israel y en Jerusalén, que algunos se consideran como el pueblo escogido de Dios físicamente hablando. No reconocen al Mesías, no reconocen a Cristo. Pero no solo allí, sino en todo el mundo en general. Y entonces cuando vemos que la Biblia se refiere a la palabra mundo, debemos entender a quiénes específicamente se está refiriendo. Versículos 24 y 25 dice, de San Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo que no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes son estos? Los que del mundo me diste. ¿Podríamos decir que Dios ama al mundo? Sí, porque si no amara al mundo como estructura, como globo terráqueo, este mundo estaría ya desaparecido y quemado, destruido del todo. ¿Recuerdan estas, gracias mi hermano, estas teorías científicas que dicen que si tuviéramos 1 centímetro o milímetros más alejados o más cercanos al sol, estaríamos quemados o congelados? ¿Dios tiene amor? Sí, por su creación. ¿Dios tiene misericordia? Quizás sería lo correcto decir. Sí. Nosotros los creyentes sí somos amados de Dios.
usted y yo, pero no por mérito propio, sino le amamos a Él porque Él ¿qué? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas 4, del 5 al 8. Lo tenemos. Dice la escritura. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido ¿qué? Y a quien quiero la doy, con una condición. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de aquí, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, recuerdan en Primera de Juan, y el maligno no le toca. Este mundo está en manos de Satanás. Ha sido entregado a. Nosotros huimos de Satanás, somos, por así decirlo, una anomalía en este mundo. Porque dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Siendo amados por Dios en este mundo, que está en manos de Satanás, usted y yo debemos sentirnos mucho más que privilegiados. Debemos sentirnos mucho más que agradecidos y reconocer que cuando habla del mundo, habla de nosotros, que hemos recibido esas bondades y riquezas espirituales por parte de Dios. En este pasaje, fíjese cómo dice que a Satanás le han sido entregados. Si Satanás quiere algo o hacer algo en contra tuya, tiene que presentarse ante Dios como hizo en el caso de Job, ¿recuerdan? Y hablábamos en la escuela dominical no hace, este domingo mismo y en otros domingos anteriores, cuando vemos que pasan cosas terribles en este mundo, ¿cómo la gente no creyente se acuerda de Dios? Para maldecirlo, para decir, para quejarse. Pero si no fuera por la intervención de Dios, este mundo estuviera ya destruido absolutamente. Porque el ladrón, Satanás, tiene como funciones matar, hurtar y ¿qué más? Y destruir. No hay otra función con Satanás, no hay otro objetivo. Por eso una persona que está viviendo, no voy a decir en las manos de Satanás, sino en las garras de Satanás, tiene una vida destruida. Su vida es un desastre. Por eso dice la Escritura que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando predicamos al pecador y le decimos, mira, es que Dios te ama, si Dios me ama, Dios no me va a mandar al infierno. ¿Cómo voy a ir al infierno si Dios me ama? Y este impío y este impío ateo, adorador de la ciencia según él, me hizo reflexionar al respecto, ¿cómo estamos presentando el evangelio a la gente? ¿Cómo estamos presentando el evangelio a la gente? Si no tengo la necesidad de buscar a Dios. ¿Para qué? Si Dios me ama. Y esta cosa me hizo también reflexionar mucho, porque le dije la semana pasada que vi algo muy curioso en las redes que me saltó buscando predicadores, no sé qué. La pastora transexual. Mira ahora. Y encima es paisana de Miguel Núñez, de Sugel y mía también. La pastora transexual. Porque es que Dios me ama.
Dios me ama y comienza a hablar en lenguas y a profetizar a uno que le entrevistaba. Yo digo, Dios mío. Pero como le hemos dicho a esta persona, no sé cómo definirla, a esta persona pecadora, porque ya le hemos dicho que Dios así le ama, tal como es, te ama Dios. Pues, ¿por qué voy a cambiar? Que Dios te ama tal cual eres, pues yo soy pastora transexual. Mira. Y contaba parte de su testimonio, que, claro, como tenía esa inclinación siendo chico, y en las le echaban de las iglesias aparentemente porque no quería no quería cambiar sus formas. Yo me pregunto, ¿qué Biblia estaría leyendo esta persona cuando dice que en la lista ni los afeminados ni los que se echan a comer heredarán el reino de Dios? Todos están condenados. Pero le he dicho, no, es que Dios te ama. ¿Cómo estamos predicándole a la gente? Si no le haces ver a la persona que está en peligro que es que Dios le ama y le está cuidando así en sus bracitos, ay, como Dios te ama. Y aunque tú hagas lo que te dé la gana, pues Dios te ama igual. Es mentira. Lamentablemente es mentira. Tu pecado te lleva directamente al infierno y a la condenación. Estás apartado de Dios y estás corriendo peligro. Y cuando le predicas a la gente diciéndole, no pasa nada. No le estás predicando en serio, le estás mintiendo. Y tú, aunque sea en inocencia y en ignorancia, yo he predicado muchas veces así en ignorancia, por ignorante. Sí, soy un ignorante, lo siento. E ignoro muchísimas cosas y seguiré ignorando muchas hasta que el Señor venga. Y en nuestra ignorancia le hemos predicado a la gente muchas veces, mira, es que es tu pecado. Y dirá a la gente, pues como Dios lo que aborrece de mí es mi pecado, quema el pecado y a mí me salva. Pues gloria a Dios, perfecto, todos contentos. Me dijo mi ex jefe una vez, si la religión católica es la mejor de todas, haces lo que te dé la gana y en la extrema unción te limpias tus pecados y para el cielo. Es la mejor de todas. A mí no me ofrezcas tu religión, a mí no me interesa cambiarme de religión. Y cada vez que haga cualquier cosa voy donde el cura, me confieso, doy 2 limosnas y estoy otra vez en la gloria. A mí no me cuentes tu religión, a saber lo que me pides tú que haga. Claro, claro, a mí no me cuentes esa religión tuya. Y le enseñamos, dame la mano y mi hermano serás. Qué bonito, suena precioso, lo admito, pero es mentira. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estás bajo la ira santa y justa de Dios por tu pecado. Pero Dios no me ama. Arrepiéntete si tú quieres ser amado de Dios. Huye del lazo del diablo. San Juan capítulo 14, versículos 21, 30 y 31. San Juan 14. Esta palabra mundo no se refiere a 8,000 millones de personas. Y yo creo que todos lo tendríamos muy claro. San Juan 14, el 21 primero. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú no obedeces a Dios, no eres amado de Dios. La ira de Dios, dice la Escritura, está sobre ti. La Biblia no se contradice. Y si existe el infierno, no me digan los amados de Dios van al infierno. ¿Eso qué es? ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura estamos predicando? ¿Qué cosas predicamos a veces en los púlpitos? O en la gente, en las personas de a pie, ¿qué cosas le estamos predicando? ¿Cómo tú me dices, Dios me ama y me va a castigar para siempre? Porque yo a mi hijo lo amo y le pongo una semana de castigo, no eternamente. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y esa es la urgencia del pecador. Y ese es el mensaje que hay que predicarle al pecador para que puedas ser salvo. 30 y 31 de Juan 14. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe ¿de qué? De este mundo. Ese no es Jesucristo. ¿Saben quién es el príncipe de este mundo? Pero, ¿cómo? Entonces, Dios ama al mundo, se lo entrega en mano a Satanás, que es el príncipe del mundo. Si decimos eso, ¿tiene algún sentido entonces?
tendremos que sacar la conclusión lógica de que esta palabra mundo no se refiere a 8.000 millones de personas. Lamentablemente, se refiere a aquellos que han corrido hacia la cruz de Cristo para salvación. Así de simple. El resto, tristemente, están corriendo un grave peligro por sus almas, un riesgo de sufrir el castigo eterno. Y es ahí la urgencia de la predicación de la palabra de Dios. Y es ahí la urgencia de presentar claramente el evangelio a la gente. Como yo no pude presentarle el evangelio claramente a esa persona por mi ignorancia hace unos años atrás. No quiere decir que ahora tampoco sea un iluminado. Pero le puedo decir, mira, sí, Dios no te ama, te aborrece y te va a mandar al infierno por tu pecado y porque estás apartado de Dios. Sí, así de simple. Dios me ama, no te preocupes. ¿Cómo? Esa es la respuesta que he recibido de algunos. Tranquilo. Dios no, tú no me has dicho que Dios me ama. Pues sí, yo le he dicho que le ama. Sí. Y la teoría de la vacuna no vale, pues sí, es verdad, pues te ama, te amará. Los testigos de Jehová y los adventistas llegaron a la conclusión, para evitar tratar este tema, de que el infierno no existe. Dijeron, mira, vamos a borrar el infierno de nuestras enseñanzas. Y simplemente han llegado a esa conclusión ellos, decir, mira, el infierno no existe. Los malos desaparecen así, como han visto la peli esta, hay una película de los Vengadores que viene uno y hace así y desaparecen, entonces, se vuelven polvo. Thanos hace ahí el chasquidito de dedos y eso es lo que enseñan literalmente. Todos los malos, así, polvo. Y ahora vamos a vivir en la tierra y a jugar con leones y con las cebras y a pasárnoslo bien para siempre en este mundo renovado. Eso es lo que enseñan estas religiones. O sectas, como usted prefiera llamarlo, no sé. Pero la Biblia habla claramente de una eternidad sin Dios. Habla claramente de esto. Y debemos ser sensatos y presentarle claramente el evangelio a las personas inconversas para que puedan ser librados del castigo eterno. 30 y 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice Jesús. Levantaos, vamos de aquí. El príncipe de este mundo, Satanás, tiene en sus manos este mundo porque le ha sido entregado. Vamos a terminar con 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. Lo tenemos. Dice la Escritura, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando tú estás en el lazo del diablo, recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable, pero la de Satanás, su voluntad que presenta aquí es para hurtar, matar y destruir. ¿Qué contraste tenemos? ¿Qué contraste? Y están sujetos en el lazo del diablo. Debemos dejar de perder el tiempo en otras cosas, en cuestiones necias, insensatas, debates que no aprovechan, que no suman, que no atraen a los salvos, a las personas hacia los pies de Cristo para ser salvos. Recuerdo que era muy de debatir delante de los inconversos y esto era con personas que se catalogaban creyentes y era muy de debatir con personas que se supone que eran creyentes sobre doctrinas, sobre temas, y los impíos veían eso y decían, mira cómo se matan los cristianos, mira cómo se matan, y así luego quieren llevarnos a la iglesia. Vergonzosamente lo digo, eso era cuando yo era más adolescente, que era más joven, mucho más joven. La mitad de mis años ya pasó. Pero tenía esa
ese fuego, venga, vamos tú estás equivocado y yo tengo la razón. Bueno, ninguno de los dos ganábamos gran cosa, más que hacer que las almas se alejaran más. Si no predicamos claramente la palabra de Dios a la gente, no podrán escapar del lazo del diablo en que están cautivos. Y debemos orar a Dios, y cuando cuando estábamos en la conferencia, pedían esa oración por ese avivamiento. Señor, que tu espíritu toque los corazones de manera masiva. Que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mientras le sigamos diciendo, Dios te ama así cual eres. A ti como creyente sí, te ama así como eres. No puedes ganarte el amor de Dios. Tú eres creyente, sí, gloria a Dios. Eso no te da una excusa para no cambiar ni mejorar, porque debemos ser cada día edificados y moldeados a la imagen de Cristo. Dios te ama a ti como creyente. Y eso es una gran bendición. Pero si tú todavía no eres creyente, estás atrapado en un lazo y estás cautivo por Satanás. Hablábamos ahora hace un rato antes de comenzar el culto. Y el hermano Darinel nos ponía algunos ejemplos y algunos otros hermanos de personas que están cautivas en vicios. La pregunta es, ¿esa persona es salva? Yo soy creyente, pero no puedo vencer tal o cual situación. La pregunta, ¿tú has sido regenerado por Cristo? Cuidado. Si tú crees todavía en tu mente y en tu corazón, tú que no has recibido a Cristo, que Dios me ama así como soy, tengo una mala noticia para ti. No es así. Si no te arrepientes, vas a perecer. La ira de Dios, la ira santa y justa de Dios está sobre ti. Como decía un profesor que yo tenía, te han engañado. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino va a tener que. Y he ahí la buena noticia por parte de Dios. Si crees en Cristo y le recibes, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dicen Romanos 10, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes hoy la oportunidad, por la gracia y la misericordia de Dios, de escapar de ese lazo del diablo. No te quedes ahí donde estás. Huye del castigo eterno. Padre, te damos gracias, porque tú nos has amado primero y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, ayúdanos a presentar adecuada y correctamente el Evangelio a los pecadores, para que puedan entender su necesidad de ti, Señor. Perdónanos por nuestra ignorancia, por nuestra dejadez muchas veces, porque sabes que el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Somos débiles. Padre, hay muchas cosas que todavía no tenemos claras en nuestros corazones en muchas ocasiones y etapas de nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a crecer cada día más y más en ti, en tu gracia. Te pedimos que como creyentes reconozcamos el privilegio que tenemos de ser amados por ti, Señor. Padre, te pedimos por los que todavía no han tenido el privilegio de conocerte, que en esta noche puedan ser rotos sus corazones y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Que puedan venir a tus pies, Señor, para salvación. Y que puedan, como dice la Escritura, invocar tu nombre para ser salvos. Padre, toca sus corazones y rómpelos, quebrántalos, moldéalos, Señor. Y todo aquel que escuche este mensaje, Padre, también que pueda ser atraído hacia ti por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos ahora a pasar